Vamos con las últimas noticias del caso de Francisca Cadenas. Nueva jornada de declaraciones en el juzgado de Villafranca de los Barros respecto a la comparecencia de varios agentes que intervinieron aquella noche de la desaparición. Algo que siempre comentábamos por aquí, cómo era posible que no vieran absolutamente nada raro en la casa de estos dos personajes que cometieron este hecho, los dos. Y bueno, veremos presuntamente cómo queda, ¿no?, todo este caso. Pero parece que han declarado ese guardia civil que estuvo por allí en la casa. También otra vecina llamada Luisa, que era cuñada de Francisca y que fue testigo clave de los hechos, y ella dijo que recuerda absolutamente todo cada noche. Asimismo, ese guardia civil que entró a la vivienda de los detenidos, que evitó ser visto a la entrada, también a la salida de los juzgados, pues una persona que fue muy criticada por su trabajo. Y otros testigos que comparecieron, vecinos de Francisca, otro compañero de trabajo de uno de los detenidos, que tampoco ofrecieron declaraciones a los medios de comunicación, solo una vecina, que vamos a verla ahora. Y luego la abogada de la familia, Verónica Guerrero, se mostró satisfecha con el desarrollo de las jornadas que estaban teniendo en las últimas horas. Insistió en el carácter de las declaraciones, que era reservado, y explicó que la instrucción permitía la solicitud de nuevas pruebas, por lo cual no se descarta la práctica de más diligencias, una reconstrucción, la segunda autopsia de la cual hablábamos el otro día. Y por el momento hay mucho que decidir aquí dentro de este caso, donde los dos hermanos, Julián y Manuel, estaban acusados de matar a Francisca y que están en la cárcel de Morón. La investigación continúa centrada en esclarecer todo lo sucedido de la desaparición de Francis. Los restos óseos daban muchas señales de lo que había pasado. Una brutalidad tremenda, una paliza la que le dio él o los dos supuestamente. Y el procedimiento sigue a la espera de otros informes periciales definitivos contra ellos, informes forenses, antropológicos, considerados clave todos para determinar las circunstancias de la muerte y avanzar en el desarrollo de esta causa. La tesis, obviamente, lo que dice la abogada es que va a defender el móvil sexual del crimen, por lo cual previsiblemente van a solicitar la prisión permanente revisable para ambos. Van a solicitar para ambos la pena máxima, que es lo que por aquí pedíamos. Es cierto que no habría pruebas en contra de Lolo, esta es una de las cosas. De hecho, Verónica Guerrero creo que dio el otro día un relato en torno a Lolo que a mí me llamó un poco la atención, pero sí que está en la cárcel actualmente. Y así tenemos esta última fase que concluye con varias declaraciones de testigos. Y Luisa, la cuñada de la víctima, ha dicho que le han explicado al juez su verdad y que es la verdad real de este caso. Vamos a ver lo que es lo que dice esta testigo. La verdad, tú ya se lo me ha explicado todo. Cuéntanos cuál es esa verdad que tú le has explicado. Hombre, yo no voy a volver a repetir aquí lo que acabo de decir. Luisa, en todo momento nos decías que confiabas en la justicia. Claro, yo confío en la justicia, en la divina y en la terrena, las dos. ¿Crees que está más cerca de que se haya justicia? Sí, por supuesto que sí. Luisa, ¿cómo te has sentido? Me he sentido tranquila en todo momento, porque cuando uno dice la verdad está tranquilo. Y al recordar un poco la noche, Pues sí, ¿Qué has sentido al recordar este 9 de mayo de 2017? Bueno, pues lo recuerdo cada noche cuando me acuesto en mi casa, que es duro, pero bueno, vamos a esperar que se haga justicia y vamos a creer en la justicia. Muchas gracias. a ti, Gracias, Luisa, Luisa. que pases buen día. Hasta luego. Porque Bueno, es la muerte declaraciones cortitas aquí. La única testigo que habló un poco con los medios de comunicación, muy poco en realidad. Teníamos a ese compañero de trabajo de uno de los detenidos que no ofreció declaraciones, pero sí que llama la atención porque nos pensamos a ver si podría ser alguna de estas personas que sacaron audios de a ver si no la vas a tener tú allí, ¿no? ¿Por qué le diría eso? Claro, esto es algo que yo creo que muchos de nosotros nos estábamos preguntando qué pasó con esta persona, porque incluso llegaba a decir una barbaridad así, ¿no? A ver si vas a tenerla y le estás haciendo tal o cual, ¿no? Después de todas estas declaraciones que estamos viendo, también ha hablado en televisión. Los hijos de Francisca han dado nuevas declaraciones bastante importantes, la verdad. Creo que los dos
bueno, toda la familia está sufriendo muchísimo y justo los dos hermanos que han podido hablar con el programa de Sonsoles. Vamos a verlo. Hoy vamos a hablar con sus hijos. Javier y José Antonio van a estar en directo con nosotros. Recuerden, claro, estos dos jóvenes, sobre todo hijos de Francisca, llevan casi una década buscándola sin descanso, con la esperanza de encontrarla, eso sí, pero con la angustia de no saber qué ocurrió aquella noche. Os agradezco muchísimo, Javier y José Antonio, que estéis con nosotros en directo. Vamos a recuperar la historia de vuestra madre y hablamos. 3.260 días, 9 años de angustia para una familia que el 9 de mayo de 2017 perdió a una madre y a una esposa. Te queremos, madre. A Francisca Cadenas se le perdió la pista aquí, en este callejón que ahora lleva su nombre, inmediatamente después de conocer la noticia de su desaparición. Sus hijos, familiares y amigos tratan de encontrarla. Muy mal, a medida que pasan los días estás peor porque no sabes qué ha podido pasar con tu madre, dónde está, cómo está. Sin éxito. Mi madre no aparece por ningún lado y si hubiera estado por aquí cerca, pues yo creo que algo hubiéramos encontrado, es que no lo sé. Años de búsqueda, de incertidumbre y de dolor. Porque una muerte es muy dura, pero esto es más duro. Pensar que la habrán hecho. Esto no es para vivirlo. Hasta que el 11 de marzo de 2026 cambia todo. La Guardia Civil resuelve el caso. La noticia fue, en cierta parte, un alivio para toda la familia. Pero nos queda una fase muy dura que es pasar un duelo por la muerte de nuestra madre. Los restos de Francisca aparecen en la casa de sus vecinos. Juli y Lolo convivieron casi 9 años a escasos metros con los presuntos asesinos de su madre. Curiosamente, sus hijos siempre habían sospechado de los hermanos. Mi sobrino, desde el minuto 1 que salió a buscar a su madre, él sabía dónde estaba su madre. Un hallazgo que pone fin a muchos años de sufrimiento. Ahora nos toca luchar porque se haga justicia con ella, nos queda un largo y duro camino por recorrer. Javier, José Antonio Meneses, los hijos de Francisca Cadenas, 3.260 días, se dice pronto, hay que vivirlos y sobre todo sufrirlos. ¿Cómo estáis? Buenas tardes. A ver, principalmente pues ahora nos encontramos en una fase todavía de como empezar un poco a intentar asimilar todo lo que ha sucedido con mi madre, todo lo que le han hecho a mi madre. Y no es fácil, la verdad, porque no es una situación fácil. Antes convivíamos con la incertidumbre, esa parte ya ha pasado. Y ahora, pues, como he dicho, intentando asimilar todo el daño que le han hecho estas personas, por llamarlo así, a mi madre. Bueno, ahora estábamos hablando de ese segundo informe forense sobre los restos óseos de Francisca Cadenas, y lo que he visto también es que lo va a realizar el mismo perito que lo hizo en el caso de Manuela Chavero. Vemos que los casos van muy similares, por vértices o caminos muy parecidos, y lo han aceptado. O sea, el juzgado de Villafranca, del cual estamos hablando, parece que sí lo ha aceptado. Entonces, bueno, sí que se va a practicar ese segundo informe y en nada lo tendremos por aquí, lo comentaremos y daremos los detalles del mismo, si se encuentra algo novedoso y que pueda indicar ese sadismo de estos monstruos, ¿no? Vamos a decirlo así, de las personas que acabaron con la vida de esta mujer por puro placer. Y bueno, si hay alguna lesión que pueda llegar a compatibilizar la teoría del móvil sexual, o incluso que pudiera llegar a practicar ese acto no consentido con la propia Francisca Cadenas, elevaría muchísimo su pena y sería una de las pruebas clave en este caso, también como sucedió en el caso de Manuela Chavero, que vemos que son los dos casos muy parecidos y allí el asesino pues elevó su pena a la pena máxima aquí en España. Ya, y tanto asimilar, porque fíjate, quería preguntaros si qué pesa más, si el alivio de que se haya resuelto con todo el dolor que ha conllevado la resolución, o la rabia contra estos dos hombres, Manolo y Julián.
Es una situación compleja porque, es decir, la familia siempre hemos tenido la teoría de lo que pudo ocurrir aquella noche, y el 11 de marzo, pues la teoría que tuvo la familia pues se materializó de lo que siempre hemos pensado. Y más que rabia que tengamos nosotros reflexionamos y pensamos el crimen tan atroz que tuvo que vivir mi madre aquella noche y que no se pudo defender de estos sujetos. Entonces, pues nosotros estamos pero que muy mal. Estamos destrozados. Es decir, esto ha sido un crimen atroz. Y tanto. Es decir, un desprecio total y absoluto hacia la vida de una persona. Y mi madre, pues desgraciadamente, no se pudo defender de estos dos sujetos. También impotencia. Sí que tenemos impotencia de si nos... Bueno, claro, aquí el hijo de Francisca diciendo: mi madre no se pudo defender de estos dos sujetos. No se pudo defender de estos dos. Creo que bueno, ahí está la investigación, ahí está lo clave. También es cierto que creo que tienen que tener algo más en contra del Lolo para tenerlo en prisión. Esto mucha gente lo decía. Y bueno, aquí vemos al hijo diciendo eso, ¿no? De que su madre no se pudo defender ante los dos hermanos. Nosotros, por ejemplo, esa noche hubiéramos entrado en esa casa, pues que nos hubiéramos encontrado. Pero lo que depende, es decir, ahora nada depende de nosotros. Nosotros lo que tenemos que luchar para que se haga justicia y que a estos sujetos pues le caiga todo el peso de la ley y confiar en la justicia. No es terrible pensar que a una madre le pueden hacer eso, pues es lo que estáis vosotros viviendo y nos corta la respiración, no siquiera imaginarlo. José Antonio, tú llamas a la puerta de Julián esa noche buscando a tu madre. ¿Cómo recuerdas ese momento? Pues lo recuerdo, es decir, yo llamo a la casa de este sujeto y escucho una persona con la respiración súper elevada, andando de un lado para otro. Y sí que es cierto que cuando yo llamo, esa respiración tan elevada que tenía este sujeto aminora un poquito. Yo llamo y también es verdad que él tarda un rato en abrirme la puerta, y cuando decide abrirme la puerta, él con su cuerpo intenta obstaculizar un poco para que yo no viera el interior de la vivienda. Pero la imagen que tengo de él es de una persona con la respiración, la imagen cuando él me abre, una persona sudorosa. Y yo le pregunto: ¿has visto a mi madre? Y no la había formulado muy bien la pregunta cuando ya me estaba cerrando la puerta. Fíjate, y supongo que en ese momento igual hasta tuviste ganas de arrasar la puerta y decir: oye, déjame, o no, o en ese momento las explicaciones que te dieron fueron... Sí. Sí, es decir, yo posterior, es decir, a medida que va transcurriendo la noche y demás, a mitad de la noche, pues a mí me da un ataque de ansiedad y yo salgo de mi casa con un paraguas con la intención de entrar en esa casa. Y gracias a unos vecinos de que consiguieron detenerme y no entré en esa casa, porque si hubiera entrado, pues no sé qué hubiera pasado. Ya, Elisi. ¿Por qué? Bueno, ahora esos vecinos también se preguntarán y dirán: ojalá hubiese entrado, ¿no? Ahí nos ahorraríamos todo este tiempo, pero bueno, eso tampoco es tarea de los hijos, ni mucho menos, ¿no? Eso tenía que haber sido la Guardia Civil. Y bueno, viendo que apuntaba todo hacia un lado, 20 metros, como siempre decimos, un sitio en el que era imposible desaparecer, no se puede ni meter un coche allí. No sé, todo estaba bastante claro, ¿no? ¿Qué sospechabais de ellos? ¿Qué os hacía extraña? Bueno, más allá de la reacción, esa respiración acelerada, esa actitud ansiosa, pero ¿por qué sospechasteis de ellos? Sospechar es que es algo muy complejo, es decir, yo lo que viví aquella noche es como una conexión con mi madre, de que algo le había pasado a mi madre, y lo mismo que me llevó a esa corazonada me llevó también a pararme a escuchar en esa casa. Mira, se me están poniendo los pelos de punta de... No me extraña, José Antonio. Las corazonadas existen. Sí. La conexión con los padres, madre e hijo, con el padre también. Esto existe. O sea, y desde luego en tu caso acertó, claramente. Acertó. Sí.
Y... Sí, es decir, yo tuve la corazonada de que a mi madre le había pasado algo, yo salgo a buscar, decido pararme a escuchar en esa casa y yo por activa y por pasiva siempre he comentado que estos dos sujetos, pues lo que todo el mundo sabe, es decir, le quitaron la vida a mi madre. ¿Y de qué manera? Porque eso es lo que a todos nos pone los pelos como escarpias y a vosotros os parte directamente. Javier, en estos 3.260 días, en estos 9 años, estos sujetos, que los voy a llamar como vosotros los llamáis, os han ido preguntando cómo iba... Es verdad, sujetos, individuos, bueno, es verdad que el otro día estábamos leyendo una parte donde los escribían con don, pero bueno, era por los informes y luego se nos quedó. Pero sí, no, la verdad que no se merecen ninguna otra apropiación en el nombre, ¿no? Vamos a decirlo así. El tema de la conexión a mí también me parece brutal, la verdad, ¿eh? También es que era donde había que mirar, ¿no? Al final fue un acto un poco en esa locura de estar buscando a tu madre, no encontrarla y tal. Está aquí, está allá, ansiedad. Al final, por un instante, como que tu mente refleja, desapareció aquí y esta es la casa que está al lado. También esa conexión se induce rápidamente. La ¿no? investigación, incluso tú has tenido relación, al menos con uno de ellos. ¿Cómo ha sido esa relación con el presunto asesino de vuestra madre? Con ambos, he tenido relación con ambos, con los dos hermanos. No con uno, con los dos. Con los dos. No era una relación de vecinos, pero sí que es verdad que ellos fallece su tío, entonces falleció su tío y yo me acerqué al tanatorio a darle el pésame por la muerte de su tío. Y estando allí con ellos, pues bueno, pues salió el tema, que qué tal estábamos nosotros, que fíjate lo que teníamos encima, qué tal. Y me preguntaron que cómo iba la investigación, que ojalá tuviéramos suerte en esta ocasión. Luego falleció su padre posteriormente y lo mismo, acudí al tanatorio a darle el pésame, como vecinos del pueblo, y en esa ocasión también me volvieron a preguntar que qué tal estaba, cómo iba la familia, que date cuenta que, fíjate, había pasado mucho tiempo, no teníamos noticias, que mi madre voluntariamente no se habría ido en ningún momento, y como animándome... Fíjate, ¿eh? O sea, los propios supuestos asesinos, o uno de ellos seguro, los animaba, ¿no? ¿Cómo está el tema de tu madre? ¿Cómo estáis vosotros? La familia y tal. Y por detrás querían hasta dispararlos. En la situación que tenían cuando al final ellos sabían que mi madre la tenían en el patio. Es lo mejor de todo. Sí, que llevaban años pasando por encima de su cadáver, literalmente. Es una sangre fría y una falta de humanidad total y absoluta. ¿Vuestra madre qué relación tenía con ellos? Con ellos no tenía relación. Es decir, una relación cordial de vecinos. Es decir, si la veía por la calle, pues le preguntaba cómo yo puedo hablar con otro vecino, pero relación estrecha como puede tener con otras vecinas, tipo Maribel, Carmen y demás, no tenía. No tenían. Más allá, efectivamente, de esa vecindad y que incluso pudieron, porque hasta donde sabemos, estuvieron invitados a alguna boda de uno de vosotros, pero como vecinos, sin más, por tener también una buena relación, ¿no? Exacto. Qué horror. Exacto, porque al final mi madre invitó a toda la calle o a varios miembros de cada casa de la calle y al final no los iba a dejar a ellos sin invitar, los invitó a la boda por eso, no porque hubiera una relación de amistad como para ir a una boda, sino que fue por lo que digo, porque invitó a algún miembro de alguna vivienda y entonces ellos también los invitó. En estos 9 años en los que, bueno, habéis contado cómo os iban preguntando por vuestra madre en sus entierros, cuando se muere el tío y el padre, pero ¿recordáis algún día que volviera esa corazonada a vosotros? Porque es verdad que la investigación ha sido como ha sido, ahora hablaremos, pero en estos 9 años, ¿algún día que tengáis clavado en la memoria porque preguntaron de más o porque los vieron? Bueno, igual ya cuando entra la UCO, ¿no? Hace casi 2 años atrás, año y medio, si no me equivoco. Ahí, yo si mal no recuerdo, creo que el propio Javier, el hijo de Francisca, dio unas declaraciones a unos medios y dijo, bueno, la verdad del caso se va a resolver muy pronto. Si la UCO está aquí, creo que se va a resolver. Algo así había dicho en su momento para un medio de Extremadura.
con alguna actitud un poco delatora incluso. A delatar no, pero a mí lo que me llamaba bastante la atención, que yo siempre sospeché de estos sujetos, y un día le comenté a mi padre, le digo, mira lo que me ha dicho Lolo. Recuerdo, como yo asumí un rol más participativo en los medios de comunicación, recuerdo una vez que venía de Madrid y me dice Lolo, ¿qué pasa, muchachos? ¿Sabéis ya algo o no? Digo, todavía no sabemos nada. Digo, esto se está investigando. Y dice, pues el que lo haya hecho, que le caiga todo el peso de la ley. Entonces hay que reflexionar un poco y ver el perfil de estos sujetos. Es decir, que se dirigían a la familia a preguntar cómo iba la investigación. Es que es horrible, o sea, insisto, de falta de humanidad total. O sea, no están en la escala humana, están en otra escala y con una sangre fría terrorífica, ¿no? Horrible, horrible. Oye, ¿conocéis a más familia de estos dos sujetos? A ver, claro que los conocemos, vivimos en un pueblo que es muy pequeño y claro que los conocemos a su hermano y al resto de la familia, obviamente. ¿Y alguien se ha acercado a pediros perdón? Ya sé que nadie es responsable de los actos, en este caso de estos dos salvajes, pero ¿alguien de la familia ha tenido la consideración de nadie? Parece que no. No, nadie. De manera directa, nadie. Vale, bien. Vamos a hablar de la investigación. Han sido 9 años, insisto, de incertidumbre de esta familia, de estos hijos. Hay un hijo más, un viudo. No, sí, la verdad que llama muchísimo la atención también la participación en torno a salir, ¿no? de esa... bueno, de ese mediatismo, de ser ellos como las personas investigadas. Incluso vemos como a los propios hijos le preguntaban cómo va la investigación, cómo va esto, lo otro. Creo que esa sangre fría, ese temperamento de incluso ir hasta la propia familia, hasta los propios hijos, teniendo a su madre, a la cual le están buscando hace tantísimo tiempo, enterrada en tu propia casa y que la has asesinado porque ese día tuviste un arrebato sexual tremendo. Y vas preguntando, y vas queriendo saber simplemente para encubrir o para escapar de allí, ¿no? Es algo que resulta tremendo, la verdad, y que creo que los hijos, al recordar esto, creo que se les viene muchísimo más esa rabia, aunque obviamente están muy, muy contenidos. Hoy, algo falló en la investigación de la Guardia Civil o hubo déficits que ahora... pues sabemos que se podían haber solventado antes, ¿no? Pero a su vez la resolución del caso ahora da algo de paz a esta familia. Desde el primer momento en el que Francisca Cadenas desaparece... Pienso que mi madre está dentro del pueblo en alguna casa retenida. Sospechosos, claro que tengo. Su hijo José Antonio lo tenía claro. En alguna casa retenida, fíjate en esas declaraciones, no me acordaba, vemos el cambio total. Han pasado casi 10 años, casi una década, se nota, pero fíjate en esa declaración, en el pueblo, en una casa retenida, justamente tal cual habría sido así. Yo pararme en la casa de Julián, escucho una persona con la respiración súper elevada, andando de un lado para otro con muchísima intensidad y con muchísimo nerviosismo. Sospecha que Juli está estrechamente relacionado con la desaparición de su madre. Inmediatamente lo pone en conocimiento de los investigadores. Ellos son los que tienen la función y la obligación de investigar y esclarecer qué pasó aquí. La Guardia Civil acude al domicilio de los hermanos. O sea, eso es cuando entra la UCO, ¿no? En 2024. No sabía que había habido ningún programa de Sonsoles hablando con la familia o hablando de este caso. Realizan un registro ocular superficial y al no encontrar nada, abandonan la vivienda. A pesar de que la última vez que se vio a Francisca fue en este callejón, la Guardia Civil centra su búsqueda en otros puntos, incluido el extrarradio del pueblo. Sí, yo creo que el problema que tuvo este caso es que muy pronto se fueron a buscar a otro lado, ¿no? Es como que las pesquisas en lo que podría ser lo más factible, lo más fiable en torno a la investigación en los primeros instantes se descartan muy rápido, sin buscar prácticamente nada. Y luego ya se van a otros alrededores. Y luego a alrededores mucho más lejos, más kilómetros aún de por medio.
Entonces ahí claro que no iban a encontrar nada, porque la realidad era otra y estaba mucho más cerca de lo que creían. Teníamos constancia de esto, que se iban a buscar en algunos pozos. La investigación se archiva un año después, pero la familia no se rinde y en 2024 la UCO reabre el caso. Los presuntos asesinos ahora están acorralados y se demuestra que José Antonio tenía razón. Su madre estaba en casa de Juli y Lolo. Esas personas vivían a escasos metros de nuestro domicilio, es decir, lo que hemos tenido que aguantar nosotros. Los audios les delatan. Yo tengo que tirar los teléfonos que tengo ahí. ¿Por qué? Porque los he roto. Nerviosos y desesperados. Así captaron los micrófonos de la UCO instalados en su casa y en sus coches a Juli y a Lolo. No, la puerta estaba medio abierta y llegó su hijo. No digas que estaba la puerta abierta. Y terminan confesando un crimen que ocultaron durante años. Javier, José Antonio, ¿se podían haber hecho las cosas mejor? Haciendo una mirada retrospectiva, claro. Ahora todo es criticable. Nosotros no vamos a entrar en ese tipo de se pudo hacer mejor, no se pudo hacer mejor. Nosotros lo que agradecemos enormemente a nuestros salvadores, que ha sido la UCO, que finalmente el caso se ha podido esclarecer. Mi madre por fin va a poder descansar en paz y... Claro, es que ellos llevan una década pasando por todos los medios de comunicación intentando que se busque más medidas, hablando de otras desapariciones, incluso metiéndose en todos los programas habidos y por haber en España sobre desapariciones, dando entrevistas. Y claro, para ellos ahora mismo la UCO han sido los que lo han salvado de saber qué es lo que ha pasado con su madre, pero claro, nunca se hubiesen imaginado que el dolor iba a ser tan fuerte al saber la verdad, ¿no? Porque la verdad puede tener muchas aristas, puede ser de muchas maneras, pero esta verdad era de un dolor inimaginable. Nuestra abogada Verónica Guerrero pondrá toda la carne en el asador porque se haga justicia por ella. Sí. ¿En este tiempo se informaban o ha habido...? Claro, son 9 años. Es que parece que han sido 9 meses, pero no, en 9 años habrá habido también meses de silencio en el que pues no pasaba nada y vosotros con el pesar de no tener noticias. ¿Eso cómo lo habéis vivido? A ver, esa parte era una incertidumbre constante, como bien hemos dicho, todo este tiempo hasta que hemos encontrado a mi madre ha sido una incertidumbre total, porque yo era el contacto con, con Policía Judicial de Badajoz antes de entrar a UCO y yo tenía reuniones mensuales más o menos, pero yo hablaba con ellos, pero a mí no me daban ningún tipo de información con respecto a nada, solamente tenía una reunión con su portavoz y yo como portavoz de la familia hablábamos, pero no había ningún tipo de información, o sea, no me decían nada. Ya, eso es normal, me imagino, en investigaciones que son así complejas hasta que entra la UCO y empieza a poner trampas a estos sujetos. ¿Contaron con vosotros para todo esto? Es que realmente en los primeros meses sí se hizo, pero luego con el tiempo hay que recordar que en estos 9 años, en la fase del medio, hubo muy poca cosa, muy poca cosa, y en medios de comunicación prácticamente ya el caso ni salía ni nada, en canales de Extremadura de vez en cuando, el canal El Diario de Badajoz o algo así, pero muy poco, Entonces hasta el 2024, que es donde aparece la UCO, y ya algunos medios empiezan a decir: aquí está la UCO, se va a resolver el caso y tal, aunque mucha gente del pueblo decía, bueno, tanto tiempo después, yo no creo que aquí suceda nada, no creo que se resuelva nada. He visto algunos comentarios así en TikTok y tal, y a ver, es normal, ¿no? Después de tanto tiempo yo creo que la gente pues ni se lo creía, ¿no? Y cuando empiezan a estar más cerca, más cerca, es ahí cuando ya otros medios empiezan a adentrarse al caso. ¿Decíais que la investigación se había reactivado con la entrada de la UCO? Me imagino que sí, pero luego menudos días, ¿no? De nervios, de saber que pueden estar a punto de caer. ¿Eso cómo lo vivisteis? Es decir, la investigación siempre ha estado muy blindada. Nosotros cuando entró UCO no nos comentaban tampoco nada. Mira. Sí que es cierto que cuando la familia veía in situ las reconstrucciones que hacía la UCO,
pues era algo atípico a todo lo que ha venido ocurriendo durante estos 9 años. Entonces nosotros teníamos la adrenalina de que el final podía estar cerca, pero a nosotros no nos han comentado nunca estamos cerca, queda 15 días, 30 días, nada. Es decir, es una investigación que era muy compleja y muy delicada. Claro. Para vosotros, ¿qué pasa? Oye, y otra cosa, ahora que me estoy acordando mientras habla el hijo, que el Juli le dice a su hermano que estaba la puerta entreabierta cuando llega el hijo. Todo esto puede ser porque tuviese miedo de decirle a su hermano que tanto, no sé, está por encima de él o es su autoridad prácticamente, ¿no? Tiene miedo de decirle que le abrió la puerta al hijo de Francisca, porque justo acaba de matar a su madre y le abre la puerta al hijo. ¿Esto era para que Lolo no le echase la bronca en torno a eso? No sé, me llama la atención eso, pero sí que es cierto como que Lolo es la autoridad todo el tiempo del Juli. O sea, es como su compinche, pero no es que sea como si fuese su padre o algo así, ¿no? ¿Qué papel ha desempeñado cada uno? Manuel y Julián, Lolo y Julián. Pues yo pienso que nada más que tenemos que ver un poco lo que todo el mundo sabe, las lesiones que tiene mi madre, y luego sacar un poco conclusiones y lógica y sentido común. Es decir, encuentran un cuerpo en el interior de una vivienda que viven 2 personas. Sacad vuestras conclusiones de lo que pudo pasar aquella noche. Tampoco hay que ser muy inteligente. Sí, que uno colaboró con el otro. Es lo que vosotros creéis, y ojalá Verónica Guerrero, que es una estupenda letrada, le demuestre la participación de ambos. ¿Cómo está vuestro padre, Javier, José Antonio? Bueno, pues mi padre, igual que todo el núcleo familiar, al final intentando llevar esta situación lo mejor posible y... Bueno, claro, aquí también el hijo diciendo que los dos vivían en esa casa y que en esa casa se encontraron los restos de su madre con unas lesiones compatibles con que lo hubiesen hecho 2 personas, que hubiesen participado 2. Con la incertidumbre del proceso judicial, que nosotros ahora mismo no podemos hacer nada. Antes sí que luchábamos muchísimo porque el caso no cayera en el olvido. Sí. Ahora mismo estamos en un punto del cual nosotros no depende de nuestra abogada, que tenemos una maravillosa abogada, sí, y confiando plenamente 100% en ella. Sí. ¿Vuestro hermano Diego? Vale. Es decir, es que cuando ocurre un suceso así, yo creo que cualquier persona se tiene que parar a reflexionar, es decir, donde ocurre todo esto, es decir, un pueblo de menos de 3.000 habitantes, acotado el radio donde ocurre la desaparición a 30 metros y viviendo con los... Bueno, encima tenemos que hablar como presuntos, con los presuntos asesinos 3 casas por encima y conviviendo con un cadáver durante 9 años, una situación que es demoledora. Yo creo que ningún ser humano puede asimilar un hecho así. No, total. ¿Y vosotros de dónde sacáis fuerzas? Pues de nuestra madre y de nuestra abuela. Recuerdo la imagen de mi abuela pocos días antes de fallecer, que la vine a ver al hospital de Tierra de Barro y me dice, lucha por saber qué ha pasado, y por mi madre, porque ella desgraciadamente, el crimen atroz que vivió por estos 2 sujetos, ella ya no se va a poder defender. Entonces tiene que estar ahí la familia para luchar y porque se haga justicia. Sí. Y se hará, Javier y José Antonio. Y vosotros pues sois un ejemplo de serenidad, de templanza, de cordura, de respeto. Tremenda esta última parte de la entrevista. La verdad que pelos de punta, una familia de los pies a la cabeza, sinceramente. Vemos a los hijos, se ve perfectamente lo conectados que estaban, ¿no? con su madre. Incluso esa misma noche sabía perfectamente que algo le había pasado, ¿no? En unas horas. Es brutal, la verdad. Bueno, vamos a dejarlo aquí hoy en este último vídeo sobre el caso de Francisca Cadenas, con esta última entrevista en el programa de Sonsoles. Como siempre, dejadme por aquí abajo qué pensáis. ¿Creéis que van a tener la pena máxima estos 2 sujetos, como decían?
y veremos qué sucede con las demás declaraciones, lo que ha dicho el guardia civil, lo que ha dicho Luisa, esta testigo que recuerda cada noche absolutamente todo lo que había pasado. Creo que las declaraciones de los testigos también pueden llegar a ser clave por todo esto, por saber qué pasó aquella noche, y las declaraciones de los hijos que siempre están y son tan correctos. Yo creo que la mayoría de nosotros jamás seríamos capaces de ser tan correctos ante un hecho tan brutal. Yo sinceramente haría muchísimo hincapié en todo esto y creo que se me iría la boca de una manera que no me podría ni llegar a imaginar, la verdad. O sea, si yo estuviese en su situación, creo que se me iría la boca totalmente, total. Así que un abrazo obviamente para la familia. Desde aquí, nosotros todos los que estamos en el chat y en los comentarios seguiremos analizando este caso pormenorizadamente. Like, comentario, hypear el vídeo y nos vemos en próximos relatos.